Te preguntarás qué hago con estos lirios y de paso que tienen un aroma exquisito. Quédate y te lo cuento. Hace 13 años viví una experiencia maravillosa, una teofanía con el Señor Jesús. Una teofanía es la aparición física de Jesús. Y déjame decirte que lo que detona esa aparición física en tu vida, o en la mía, o en la de cualquiera persona que se atreva, que decida alabar al Señor y honrarlo en medio de su infortunio. Hace 13 años me secuestraron un hijo, oramos, rogamos, hicimos vigilias, ayunos, hubo un mover mundial de oración para que mi hijo Eri Bolívar apareciera vivo, pero no apareció vivo, apareció muerto. Y no comprendíamos porque no se entiende a veces por qué pasamos momentos difíciles o por qué el infortunio o por qué las pruebas o por qué tenemos que atravesar por el desierto. Pero siempre va a ser decisión nuestra cómo afrontar esa situación. Bueno, yo había tenido en una vigilia 2 días antes de que mi hijo apareciera. Estábamos en una vigilia con unos hermanos y había tenido una visión donde mi hijo estábamos buscándolo por el Tigre, por donde está Uberito, que era el sitio donde nos habían dicho que estaba secuestrado. Y estábamos orando, pues. Y en eso cerré mis ojos y tuve la siguiente visión. Vi un montón de huesos secos en un árbol pequeño. Y entonces yo dije, ay Señor, los huesos de Eri. Y dale vida a esos huesos. Le dije, Señor, dale vida a esos huesos. Y así como en el Valle de los Huesos Secos del libro de Ezequiel empezaron a juntarse hueso con hueso, tendón con tendón, hasta que se formó todo su cuerpo, su cara. Mi hijo era muy alto, era un catire que medía casi 2 metros. En la visión él me vio, se sonrió y yo me desperté, pues salí de la visión. Y le conté a los hermanos, nadie dijo nada, pero entendimos, o por lo menos yo entendí que mi hijo había fallecido, pero que estaba en la presencia del Señor. Esa noche me acosté como a las 3 de la mañana cuando terminamos la vigilia, y cuando me levanté yo tenía mucho pesar, lloraba mucho, estaba llorosa, pero le dije, Señor, fortaléceme porque ya yo sé que lo que vamos a recibir son huesos, pero yo quiero saber dónde van a estar enterrados los huesos de mi hijo. Como a las 3 de la tarde de ese día, recibimos una llamada que mi hijo había aparecido en la vía del Tigre, en Uberito, exactamente donde presumíamos que estaba, y que fuéramos a retirar el cuerpo. Cuando llegamos, casi como en el sueño, pero estaba su cuerpo deshecho. Me llevaron a un lugar apartado de un hospital del Tigre. Nadie podía pasar porque estaba muy contaminado aquello. El olor era fétido, el olor de carne humana podrida es algo fétido. Y no había nadie, o sea, a mí me dejaron sola y no permitieron tampoco que ninguno de mis familiares me acompañara. Y cuando llegué vi a mi hijo puesto sobre como un mesón de cemento. Vi los zapatos tirados en el concreto cuando iba llegando. Unos zapatos inconfundibles porque él usaba 46. Eran unas botas que recién le había regalado su hermano Yosan. Y yo vi su cara. Su cara estaba llena de gusanos. Ya se le veía los huesos de la cara. Y el olor era insoportable. Y yo le dije al Señor, Señor, no entiendo nada.
no entiendo nada, pero lo que sí, lo único que tengo para ofrecerte, Señor, es este inmenso dolor. Y aún con este inmenso dolor, yo te quiero honrar y yo te quiero alabar. Y me retiré y me senté en una acera enfrente de mi hijo, como a 2 metros de distancia del cadáver, y empecé a cantar un cántico del hermano Orellana que dice: qué bonito es tener la paz de Dios aquí muy dentro del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Y a medida de que yo cantaba ese cántico, algo empezó a transformarse. Y lo primero que sucedió es que el olor a putrefacto desapareció. Y empezó a transformarse el ambiente en un olor a lirio silvestre. Así como estos lirios, que si pudieras percibir el olor, es una cosa maravillosa, es una fragancia exquisita. Y lo primero que se transformó fue eso, o sea, ya no olía a putrefacto ni nada, sino a lirios. Y yo seguí cantando, sentada en una acera ahí frente del cadáver de mi hijo. Y volteé así y vi que el asfalto de esa vía, pues, se transformó en algo muy luminoso. O sea, era algo muy, muy luminoso. Y venía asentándose unos pasos, y cada vez que ese paso, que daban ese paso, que esa sandalia caía como, pisaba pues esa parte tan luminosa, salía como arcoíris, como luces, como destellos de luces de varios colores. Y yo estaba así como, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, no entendía, ¿no? Y venía el Señor Jesús caminando hacia mí y se sentó a mi lado, me abrazó, y después de ese abrazo no volví nunca más a ser la misma. Me llené de una fortaleza, de una fuerza. Desapareció, ya el cuerpo de mi hijo no estaba con gusanos ni desechos, sino estaba como lo había visto en la visión, bellísimo, todo de carne, rosadito como era él. Y sucedió algo maravilloso, porque un pedazo del cielo se hizo presente allí. Y claro, mi hijo tenía que ser transformado, porque delante del Señor no puede haber nada inmundo. Se transformó el ambiente por un aroma de lirios, y se transformó mi hijo, el cadáver de mi hijo. Ya no estaba descompuesto, estaba transformado, o sea, como él era él, completo, rosadito. Y hoy te quiero decir que si decides alabar y honrar al Señor en medio de tu peor infortunio, no sé qué situación estás viviendo, pero lo que sí te puedo decir es que cuando no tengas fuerza, cuando sientas que vas a desfallecer, si te refugias en Jesús y decides honrarlo, no te sorprendas si Él se hace presente y te da ese abrazo que yo recibí, que va a cambiar tu vida y que te va a transformar en una persona con una fe inquebrantable. Esa es mi historia. Por aquí la pastora Nura Kili, y alaba al Señor, cualquiera que sea la situación. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad para vosotros en Cristo Jesús. O sea, el Señor quiere que le demos gracias. No importa lo que tú estés viviendo, decide honrarlo. No importa la carencia que tengas,
Él mismo se puede presentar. Óyeme, te parecerá sorprendente, pero Él mismo se puede presentar en persona y consolarte, ayudarte, levantarte si has caído, pero decide honrarlo a pesar de la situación. Decide creerle a pesar de que te digan que no puedes, y sobre todo decide amarle, porque Él es merecedor de tu amor y del mío. Dios te bendiga. Y siembra lirios en tu casa. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro del corazón. Pareciera que uno está allá en los cielos, delante del trono del Señor. Y exactamente eso. Te bendiga.